Muy buenas noches con todos. ¿Me confirman si tienen un buen retorno del audio? Sí, ¿Sí me escuchan? sí, buenas noches. Sí se escucha. Muy bien. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a una clase más de este diplomado en lo que respecta a urgencias hospitalarias. Continuando con la clase del día de ayer, un tema de gran importancia como es la intubación de secuencia rápida. Recordando que este es uno de los desafíos más grandes de que se encuentra el personal de salud ante una emergencia que se pueda presentar al momento de realizar nuestras actividades en lo que respecta a la salud. Hoy vamos a evaluar acerca de lo que respecta a la intubación de secuencia rápida, que no es más que la administración prácticamente simultánea de un agente de inducción y un agente de bloqueo neuromuscular para inducir a la inconsciencia y parálisis para facilitar la intubación traqueal rápida. Esta técnica está diseñada para maximizar la probabilidad de una intubación exitosa y minimizar el riesgo de aspiración. Sí, recordar de que es un procedimiento que necesita mucho la destreza del personal que lo va a realizar para que haya la menor complicación posible, ¿sí? Cuando nosotros debemos realizar una intubación, cuando es necesario en un paciente que requiera ya el manejo de una vía aérea avanzada, en primer lugar, una parada cardiorrespiratoria, esto siempre y cuando de la misma forma existe el personal entrenado, ¿sí? Si en una parada cardiorrespiratoria lo que más es vital es las compresiones torácicas, ¿sí? Y obviamente si no existe el personal entrenado para en ese momento colocar un tubo endotraqueal, entonces hacer los ciclos de ventilación con bolsa mascarilla y las compresiones torácicas con una relación de 30 compresiones y 2 respiraciones de rescate, ¿sí? De igual forma, en un paciente que se encuentre en una apnea, ¿sí? Eso viendo en el momento de que ya tenemos a nuestro paciente en el área, ver si el paciente no está respirando. Obviamente cuando existe una obstrucción de la vía aérea, cuando el paciente tiene una hipoventilación, cuando ya hay un deterioro del nivel de conciencia, siempre que la escala de Glasgow esté menor o igual a 8 puntos, ¿sí? Cuando existe un shock hemorrágico grave, esto obviamente por la pérdida de la volemia va a haber una mala perfusión, por ende el paciente va a estar hemodinámicamente inestable. De la misma forma para cuando hay una protección de bronco, aspiración de sangre o vómitos en pacientes con reflejos laríngeos descendidos, en fracturas faciales o heridas que puedan poner en compromiso la vía aérea, cuando existe un hematoma en el cuello que no va a garantizar una buena ventilación, cuando existe una lesión traqueal o laringea, o cuando hay la presencia de estridor, cuando hay inhalación de humos como prevención ante la existencia o sospecha de quemaduras químicas o físicas en la vía aérea. Sí, de la misma forma, cuando existe traumatismos torácicos cerrados importantes, cuando hay presencia de un neumotórax, un neumotórax de que no garantice una buena ventilación mecánica, entonces es indicación de intubación endotraqueal. De la misma forma, cuando hay traumatismos torácicos cerrados importantes, cuando tenemos un tórax inestable que el paciente no va a tener una buena respiración por el uso por la imposibilidad de un buen uso de la musculatura respiratoria. De la misma forma, en algunos traumatismos torácicos abiertos, en caso de apuñalamientos y que de la misma forma no garantice una buena ventilación, cuando existe necesidad de ventilar con presión positiva al paciente, cuando hay traumatismos craneoencefálicos que requiere hiperventilación, cuando hay imposibilidad de mantener adecuada oxigenación con aporte de oxígeno suplementario a alta concentración, es decir, cuando la pulso la saturación de oxígeno esté menor al 90% en pacientes con oxigenoterapia o con FiO2 mayor al 50%.
De la misma forma, cuando existen signos de insuficiencia respiratoria grave, como es la presencia de bradirnia, es decir, 10 respiraciones por minuto o menor a 10 respiraciones por minuto, o cuando hay un paciente taquimnéico, cuando el paciente tiene más de 30 respiraciones por minuto, que cualquiera de estas dos situaciones va a hacer de que se origina una ventilación ineficaz, ¿sí? Por un trabajo respiratorio excesivo, ¿sí? Entonces, estas son las principales indicaciones de intubación endotraqueal. Sabemos de que podremos tener más, pero estas son las que engloban a las principales. Em, para ya entrar en lo que respecta a la intubación de secuencia rápida, nos vamos a manejar con una mnemotecnia, ¿sí? De que son las 7P. En primer lugar, la preparación. En segundo lugar, la preoxigenación. En tercer lugar, la optimización previa a la intubación. En cuarto lugar, la parálisis con inducción. En quinto lugar, el posicionamiento con protección. La colocación, intubación con prueba. Y por último, el manejo posterior a la intubación. Sí, hay una mnemotecnia por todas sus siglas en inglés. Sí, la 7P. Sí. En lo que respecta a la preparación, debemos realizarlo en 10 minutos antes de la intubación, una preoxigenación 5 minutos antes de la intubación, optimizar los recursos para previo a la intubación 3 minutos antes de la intubación, puede ser más largo según las intervenciones necesarias y el tiempo que se tenga disponible. La parálisis con inducción, ya en el momento de la inducción como tal, el posicionamiento con protección va a ser 30 segundos después de la inducción, la colocación del tubo con su prueba respectiva, 45 segundos después de la inducción y manejo posterior en la intubación 60 segundos después de la inducción, ¿sí? En lo que respecta a la preparación, nosotros debemos visualizar, nosotros debemos resguardar de que tengamos todos los elementos que se requiere para que no tengamos ninguna eventualidad al momento de que ya nos hemos decidido intubar a un paciente. Como conversamos ayer, no puede ser posible de que ya al momento que estamos ya con el tubo en la mano y veamos una vía aérea con bastantes secreciones, en ese momento recién queramos que nos pasen una sonda nasogástrica, de succión, de hecho, el equipo de succión como tal, a veces si no está listo, en ese momento ver que no funciona, entonces eso no puede pasar, ¿sí? De la misma forma, los materiales necesarios como es el laringoscopio, que esté con una buena luz, que tengamos las hojas necesarias, ¿sí? Siempre resguardando de que, por ejemplo, al momento de tener una vía aérea difícil, tener algunas hojas a disposición para no tener ninguna eventualidad como mencionamos, ¿sí? Entonces, de la misma forma aquí tenemos una mnemotecnia, ¿sí? El stop made, ¿sí? Que nos va a hacer referencia a los elementos que nosotros debemos tener a la mano al momento de realizar una intubación de secuencia rápida. En primer lugar, la succión, de igual forma las herramientas para intubación, con la letra T, como es la hoja del laringoscopio, el mango del laringoscopio, en caso de que nosotros tengamos en nuestras unidades video laringoscopio o u otros dispositivos que te podamos tener a la mano, ¿sí? Con la letra O, la fuente de oxígeno para preoxigenación y ventilación continua, ¿sí? Siempre es necesario, por ejemplo, al momento que nosotros estamos en el área de emergencia, tener una fuente de oxígeno, ya sea directamente de la pared o un tanque de oxígeno que nos permita dar una buena preoxigenación, ¿sí? De la misma forma, la P, el posicionamiento del paciente como tal, en la M, los monitores que va a incluir el trazado del electrocardiograma, la saturación de oxígeno, la presión arterial de CO2 y de igual forma detectores esofágicos. El asistente bolsa ambú con mascarilla, es decir, la bolsa mascarilla como tal, dispositivos para las vías respiratorias como lo es las jeringuillas, los destiletes, evaluación de la vía aérea como tal, aquí en la letra A vamos a ver ante qué tipo de vía aérea estamos delante nuestro, ¿sí? De igual forma la I, importante, un acceso intravenoso por el cual vamos a infundir con la letra siguiente, que es la de las drogas que vamos a utilizar, los fármacos, incluidos los agentes de inducción, agentes de bloqueos neuromusculares y los complementos asociados en el caso de que si el paciente necesite fluidoterapia, vasopresores, si el paciente
ya posteriormente a la inducción o en lo que, el momento de la inducción, existe hipotensión, que por lo general suele suceder, ¿sí? Entonces tener a la mano una buena vía intravenosa para administrar fluidoterapia para revertir la hipotensión. Dentro de la valoración previa a la intubación, ¿sí? Vamos a de la misma forma manejarnos con una mnemotecnia, el ABCD, ¿sí? La letra A, que lo que respecta a la vía aérea, tener listo todos los dispositivos para el manejo de la vía aérea que mencionamos anteriormente, ¿sí? La letra B, una buena ventilación, es decir, disponer de todos los sistemas de administración de oxígeno, el aire REES, ¿sí? Que es una máscara de no de inhalación, o este dispositivo se utiliza en pacientes de que están conscientes de que pueden todavía oxigenar por sí mismo, o en caso de pacientes de que tengan una mala ventilación por ellos mismos, utilizamos ya un dispositivo bolsa mascarilla, ¿sí? De la letra C tenemos la circulación, así como debemos revisar y garantizar la permeabilidad de los accesos venosos, tener preparados los medicamentos que se van a utilizar y monitorizar al paciente, ¿sí? La D, que nos indica la vía aérea difícil, ¿sí? Examinar rápidamente si el paciente tiene predictores de la vía aérea difícil y tener listos los dispositivos para enfrentarla, ¿sí? Para recordar los predictores de la vía aérea difícil que conversamos el día de ayer. En primer lugar, tenemos una dificultad de intubación previa, es decir, en procedimientos anteriores que ya haya existido alguna, algún mal manejo, alguna imposibilidad de intubarle al paciente, que tenga la apertura bucal menor a 4 centímetros, ¿sí? Que tenga una distancia tiro-mentoniana menor a 6 centímetros, que la distancia externo-mentoniana sea de igual forma menor de 12 centímetros, una extensión de cabeza menor a 30 grados, la clasificación de Mallampati, de igual forma que vimos el día de ayer, que clase 3 o clase 4, que exista una protrusión mandibular, o de igual forma que tenga un grosor de cuello mayor a 40 centímetros, ¿sí? Estos son los principales predictores de vía aérea difícil que podemos enfrentarnos ante un paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los materiales necesarios para la intubación? En primer lugar, el laringoscopio y juego de valvas, ya sea una recta o curva, de diferentes tamaños dependiendo del tipo de paciente, desde los pacientes adultos hasta los pacientes neonatos que podemos tener. Tubos orotraqueales de diferentes diámetros, ¿sí? En mujeres adultas se recomienda un tubo orotraqueal de 6.5 a 7.5 y en los varones de 7.5 a 8.5, teniendo en cuenta que estos valores se correlacionan en forma subjetiva con la estatura y composición corporal de cada paciente. Podemos tener tranquilamente un, un paciente de sexo masculino que mida 1,40, 1,45, o sea, de contextura delgada. A ese paciente no le vamos a poner un tubo 8, un tubo 8,5, sino ahí debemos hacer referencia a la contextura del paciente como tal. Las guías semirrígidas, que es lo óptimo en la intubación, sí, hacerlo con una guía para que el tubo no se nos vaya por ejemplo, por el esófago, ¿sí? O se nos acode. De igual forma, las cánulas orofaringeas, nasofaringeas y mascarillas faciales de diferentes tamaños, el dispositivo de bolsa, válvula, máscara, que es conocido como AMBU, como dijimos, más por su marca que por el nombre como tal. Sí, el AMBU es la marca, más bien solo debería llamar dispositivo bolsa, válvula, máscara. De la misma forma, como dijimos, la fuente de oxígeno, sistemas y sondas de aspiración en caso de que tengamos secreciones, jeringuilla de 10 centímetros para inflar el VAC, fijador comercial del tubo, en su defecto el esparadrapo, que es utilizado en la mayoría de hospitales para fijar y hacer la riata conocida, ¿sí? Fármacos para facilitar la intubación, ahí tenemos los inductores, los sedantes, los bloqueantes musculares, el carro de paro y carro de viaria difícil, como dijimos, muchas de las veces en el momento de realizar la inducción o antes o posterior, el paciente puede hacer una parada respiratoria y nosotros debemos tener a la mano un carro de paro, ¿sí? Para revertir en caso de que haga una parada cardiorrespiratoria. El fonendoscopio para verificar la intubación, cómo es que se realizó, ¿sí? Y de igual forma,
en caso de que se lo tenga, un analizador de gases respiratorios, ¿sí? Eso en cuanto se refiere a la preparación, ¿sí? Como segundo punto tenemos la preoxigenación, que el objetivo de esto, sí, es desplazar el nitrógeno que se encuentra en los alvéolos y reemplazarlo por oxígeno, con el fin de aumentar su aporte a los tejidos y aumentar el tiempo de tolerancia de la apnea durante las maniobras de intubación orotraqueal. Sí, en pocas palabras, en lo que nos ayuda es la preoxigenación, es tener el suficiente tiempo, sí, eh, mientras el paciente no tiene una fuente de oxígeno para tener una buena saturación, ¿sí? Entonces tenemos aquí más o menos un cuadro, un gráfico de que, por ejemplo, en un adulto sano de 70 kilogramos, con una buena preoxigenación nos puede dar de unos 6 a 8 minutos, ¿sí? Para realizar la intubación endotraqueal en niños pequeños de 10 kilogramos, menor a 4 minutos, en adultos con enfermedad crónica u obesidad, menor a 3 minutos, ¿sí? Y mujeres con embarazo casi a término, menor de 3 minutos. Entonces aquí tenemos los dos dispositivos que nosotros podemos utilizar al momento de una intubación de secuencia rápida. El que tenemos en el lado izquierdo, por lo general, es el que utilizan en los anestesiólogos. De la misma forma, también podemos utilizarlo en el área de emergencia en pacientes de que en realidad sí estén conscientes que puedan por ellos mismos respirar. De hecho, con este dispositivo al mismo paciente se le pide que respire 3 veces profundamente, ¿sí? Como digo, para aumentar la cantidad de oxígeno a nivel del alveolo, ¿sí? Y en el caso del lado derecho, en pacientes de que no puedan ya recibir una ventilación adecuada por sí mismo, ¿sí? Entonces, realizarlo con el dispositivo bolsa mascarilla, ¿sí? Que nos va a ayudar con presión positiva a mantener una buena ventilación, ¿sí? De hecho, en los últimos dispositivos bolsa mascarilla, tienen esta válvula, ¿sí? De que nos ayuda que es conocida como la PIP, ¿sí? Que es la presión al final de la expiración, ¿sí? De que nos ayuda a ingresar al momento que nosotros ventilamos una buena presión en caso de que el paciente no lo tenga. Como recordamos en lo que fue la pandemia, en estos pacientes que estaba afectada la ventilación como tal, requerían unas dosis altas de PIP para mantener una buena ventilación, ¿sí? Entonces, una vez de que ya utilizamos estos dispositivos, ¿sí? En el caso de que utilicemos un dispositivo bolsa mascarilla y el paciente esté totalmente inconsciente, la necesidad de instaurar una cánula orofaringea, en la mayoría de los casos se lo debe hacer con el objetivo de tener una mejor entrada de, de oxígeno a nivel de la cavidad respiratoria, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Del cómo es que nosotros debemos instalar este dispositivo, ¿sí? Directamente desde la boca hasta el ángulo de la mandíbula, que no nos quede cortos porque podemos causar una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Como dijimos de igual forma el día de ayer, ingresamos invertidamente, ¿sí? Es decir, hacia el paladar como tal, y una vez de que estamos ya en el paladar y hemos ingresado, ahí sí damos un giro de 180 grados e instauramos la cánula nasofaríngea. Entonces, en lo que respecta a la bolsa mascarilla, ¿sí? En los adultos podemos poseer un balón con una capacidad de 500, con 1000, con 2000 o 3000, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta y verificar de cuánto es la capacidad de nuestro dispositivo bolsa mascarilla, ¿sí? Porque dependiendo de ello, vamos a ver cuánto es que tenemos nosotros que presionar, ¿sí? Que dar la ventilación como tal. Si, por ejemplo, hay que recordar el volumen los pulmones habitualmente ingresan en una inspiración es alrededor de 500 ml, ¿sí? Entonces, esa es la cantidad que nosotros debemos ingresar al paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un dispositivo que veamos de que es de 2000, no vamos totalmente a presionar todo el dispositivo porque le podemos ocasionar un barotrauma por cantidad excesiva de oxígeno que estamos ingresando, ¿sí? El cual, como
como vemos aquí, debe ser presionado para administrar al paciente una cantidad de oxígeno que corresponda a su volumen corriente. ¿Cuál es el volumen corriente? Fácilmente calculable, 6 ml por kilo de peso. ¿Sí? Entonces, si más o menos en un paciente de contextura de 70 kilogramos, 70 por 6 nos dará un valor alrededor de 420 ml, ¿sí? Entonces, si el dispositivo es de 500, vamos a casi a presionar completamente la bolsa, ¿sí? Y nos vamos a una frecuencia de 10 a 12 por minuto y no una duración aproximada mayor a 1.1 segundo y medio, ¿sí? Entonces, esa es la manera adecuada de realizar la ventilación con bolsa mascarilla y dentro de la optimización de la previa a la intubación, vamos a decir de que el concepto de vía aérea difícil se relaciona principalmente con los factores anatómicos que dificultaban la laringoscopía en caso de pacientes con cuello corto, con pacientes de distancias reducidas. Eso era principalmente en lo que nosotros pensábamos al momento de realizar una intubación, pero históricamente eso ya ha cambiado de ideología, ya no solo nos fijamos en la anatomía del paciente, sino ya en factores fisiológicos, ¿sí? Que nos vayan a predecir de que el paciente pueda desencadenar al momento de la inducción una hipotensión, una hipoxemia, ¿sí? Que van a poner al paciente en un riesgo de colapso cardiovascular más que los factores anatómicos. Entonces, en casos de que nos estemos frente a una hipotensión inducida por la intubación de secuencia rápida, por ejemplo, tenemos aquí causas comunes. Por ejemplo, en una presión intratorácica alta que puede ser producida, como mencionamos, por la mala técnica del ambú como tal, ¿sí? Podemos ingresar cantidades elevadas de oxígeno a nivel del tracto respiratorio, ¿sí? ¿Y cómo podemos nosotros darnos cuenta? Cuando nos están dando presiones de las vías respiratorias normales o elevadas, cuando existen sonidos respiratorios anormales, como la presencia de sibilancias, ¿sí? ¿Qué debemos hacer ante ello? En primer lugar, reducir la tasa de ventilación alrededor de 8 respiraciones por minuto, reducir la fuerza de la ventilación como tal, aumentar el tiempo de caducidad, dar líquidos isotónicos en bolos intravenosos y cómo podemos prevenir, es decir, evitar la ventilación demasiado rápida o enérgica, ¿sí? De igual forma, la hipotensión puede ser inducida por los agentes de inducción como tal, como ocurre al momento de que nosotros administramos el fármaco, ¿sí? Que esto en la mayoría de veces se va a resolver con bolos de líquidos como tal, eh, o en el caso de que no respondan a líquidos, ya debemos de instaurar una infusión de norepinefrina. Hay que de igual forma excluir otras causas graves, ¿sí? Muchas de las veces el paciente puede tener un neumotórax de atención y esa es la causa de que el paciente esté hipotenso, ¿sí? ¿Qué debemos hacer ante un paciente de que esté inducido a la hipotensión por el uso de agentes? Como dijimos, preparar una bomba de norepinefrina, ¿sí? Obviamente antes ver si el paciente nos ha respondido a líquidos, ¿no? De igual forma puede haber por una pérdida significativa de líquidos previa o en curso, ahí debemos darnos cuenta si existe signos de shock, ¿sí? Podemos ver asimismo si nosotros tenemos la habilidad de hacer ecografía en el área de emergencia, es decir, realizar POCUS, ¿sí? Que nos va a dar como resultado al momento en la ecografía que vamos a realizar una disminución del diámetro del ventrículo izquierdo y de igual forma un corazón hiperdinámico. De la misma forma, podemos vernos, o sea, lo que debemos hacer ante ello, ¿sí? De la misma forma, administrar líquidos intravenosos, ¿sí? Y en pacientes hipotensos o de alto riesgo, hay que administrar bolos de intravenosos antes de administrar el, ya medicación vasoactiva, ¿sí? De igual forma, la hipotensión puede ser inducida por una hemorragia significativa que pueda haberse ya dado antes o que esté en curso, ¿sí? Entonces ahí debemos darnos cuenta de la misma forma signos de shock, pérdida de sangre, el paciente está pálido, entonces, ¿cómo revertimos eso? En primera instancia, asimismo, con hidratación o transfusión sanguínea, ¿sí?
o en pacientes de que en realidad ya requieran urgentemente una sala de quirófano, es donde se debe revertir el shock hipovolémico que en ese momento se está ocasionando, ¿sí? De la misma forma, en un edema pulmonar, en un taponamiento cardíaco, en un shock cardiogénico, ¿sí? Eso sí, cada uno tiene sus características especiales, ¿sí? Como es el edema, la presencia de crepitantes, de ingurgitación yugular. Entonces, lo que debemos hacer ante ellos, por ejemplo, en una embolia pulmonar, si ya está inducida una hipotensión, y de la misma forma, preparar una infusión de norepinefrina. En caso de taponamiento cardíaco, líquidos isotónicos o bolos intravenosos, o en el mejor de los casos, realizar una pericardiocentesis inducida por ecografía de igual forma. En caso de shock cardiogénico, ahí sí lo que debemos realizar es ya si el paciente está ya con una ventilación mecánica, hay que minimizar la PIB. De la misma forma, ya realizar que nos ayuden con unas infusiones de norepinefrina, de igual forma con inotrópicos como es la dobutamina, ¿sí? Y obviamente ese paciente puede que requiera un intervencionismo cardíaco, es decir, un cateterismo cardíaco como tal, ¿sí? En pacientes que tienen una septicemia, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos ante un paciente con una septicemia y nos haya hecho hipotensión al momento de la inducción? De que el paciente esté febril, de que el paciente esté taquicárdico, de que tenga signos focales de infección. Debemos revertirlo ello de la misma forma con líquidos intravenosos, respondiendo dosis-respuesta. Si no hay respuesta como tal, ya infundir ya una bomba de norepinefrina, ¿sí? Y obviamente ahí sí, ya posterior a ello, la colocación de antibiótico-terapia empírica en caso de que estemos sospechando en algún tipo de infección, ¿sí? De igual forma, en pacientes adultos mayores con escasa reserva, ¿sí? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? El electrocardiograma puede mostrar isquemia, puede el paciente darnos una aparición frágil, ¿sí? De la misma forma revertimos con líquidos isotónicos, con infusión de norepinefrina, ¿sí? Eso en caso de los pacientes que hagan hipotensión al momento de la inducción, ¿sí? Y en pacientes que nos hagan una hipoxia al momento de la inducción, en primer lugar, o ya podemos sospechar en una mal posición del tubo endotraqueal que puede estar desplazado o colocado en esófago, ¿sí? Entonces ahí claramente nos vamos a dar cuenta que existen ruidos respiratorios bilaterales disminuidos, puede ver ya la presencia de ruidos respiratorios gástricos cuando hay una intubación esofágica, sí que debemos hacer ya si escuchamos estos ruidos, verificar eso y obviamente extubar y posterior a ello nuevamente a reintubar, ¿sí? Eso nos podemos dar cuenta con capnografía, ¿sí? De la misma forma puede existir una hipoxemia cuando hacemos una intubación del tronco principal, ¿sí? Entonces ahí claramente vamos a ver que existen sonidos respiratorios asimétricos al momento que auscultamos, va a haber la selectividad de un pulmón como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Reposicionar el tubo endotraqueal y volver a comprobar si ya hay una buena entrada de aire en los dos pulmones. A veces en pacientes con, con situaciones especiales, por ejemplo, en pacientes con un derrame pleural masivo, con pacientes con neumotórax. A veces hay la duda de cuando ya colocamos el tubo endotraqueal y vemos solo la entrada, escuchamos solo la entrada de aire en un solo pulmón, eh, obviamente porque tiene una patología de base, ¿no? Entonces eso es muy importante verificarlo con radiografía de tórax para descartar estas entidades y no pensar que el tubo está mal posicionado, ¿sí? Entonces, de igual forma, cuando existe mal funcionamiento del manguito de intubación endotraqueal, ¿sí? Puede existir una fuga del ventilador o de volúmenes de ventilación bajas, puede existir una pérdida de presión del globo piloto, ¿sí? Entonces, en esto hay que cambiar el tubo endotraqueal, ¿sí? Ya una vez de que ya hemos cambiado el tubo endotraqueal, verificar si el tubo fue el que estaba ocasionando el problema.
Puede existir un taponamiento de moco, ¿sí? Cuando los pacientes tienen bastantes secreciones, el tubo puede verse llenado de secreción como tal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en ese momento? Hacer la aspiración de secreciones por el tubo mismo como tal con una succión. Eh, Puede existir desaturación rápida en caso de que los pacientes sean obesos, que tengan un embarazo tardío, que haya una preoxigenación inadecuada, que exista una derivación intrapulmonar, que exista un síndrome de estrés respiratorio agudo en un caso de las neumonías, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como hallazgos? Caída repentina de la saturación de oxígeno después de la inducción y del bloqueo muscular. Entonces, ¿qué es lo que debemos realizar en ese momento? Dar ventilaciones con máscara de rescate tanto en vías respiratorias orales y nasales. O puede colocar un dispositivo extraglótico de rescate, ¿sí? Entonces, ahí sí ya debemos hacer todo este tipo de maniobras para revertir la desaturación. Eh, de la misma manera tenemos el choque profundo anemia, que, bueno, como ya vimos, es una causa de hipoxemia por mala perfusión. En caso de neumotórax, como hablamos, que no vamos a tener sonidos respiratorios asimétricos, va a haber la presencia de enfisema subcutáneo, ¿sí? La PIB nos va a dar alta en el monitor. Ahí lo que debemos hacer de inmediato, realizar una toracostomía con aguja o en el mejor de los casos una toracostomía con tubo, ¿sí? Asimismo, el mal funcionamiento del aparato de oxígeno, ahí es cuando podemos ver que hay una hipoxemia inexplicable por hallazgos clínicos y hay que confirmar ahí bien la fuente de oxígeno que está, nos está ocasionando problemas, ¿sí? Entonces, una vez de que ya pasamos a lo que respecta a la parálisis con inducción, entonces, el objetivo de esta técnica es la pérdida del conocimiento y relajación muscular completa del paciente en poco tiempo, ¿sí? La meta siempre va a ser lograr la sedación y la parálisis a nivel de la intubación entre 45 a 60 segundos, que es lo que duran los fármacos inductores al momento de realizar una intubación, ¿sí? Obviamente esto que se maneja por vía intravenosa. Entre ellos, en primer lugar tenemos almidazolam, ¿sí? ¿Cuál es la dosis de inducción? De 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso. El tiempo de efecto va allá de 60 a 90 segundos. La duración del efecto va de 15 a 30 minutos, ¿sí? En segundo lugar tenemos el diazepam. La dosis de inducción va a ser de 0.3 a 0.6 miligramos por kilogramo de peso. El tiempo de inicio del efecto va a ser de 1 a 5 minutos, con una duración de 15 a 30 minutos como tal. Siempre debemos dar una buena analgesia, ¿sí? En este caso, con fentanilo, con dosis de inducción de 1 a 3 microgramos por kilogramo de peso. El tiempo de inicio del efecto va a ser de 2 a 3 minutos con una duración de 30 a 60 minutos. Este, este fentanilo nos puede causar rigidez de la pared torácica, lo que conocemos como un tórax leñoso, que se puede producir después de la administración de grandes bolos y se va a tratar de forma eficaz con relajantes musculares, ¿sí? Entonces es muy importante, ya vamos a ver qué tipo de relajante muscular es el que debemos utilizar. Sí, este no va a alterar de forma importante la función cardiovascular, aunque puede en casos producir bradicardia, un leve descenso de la presión arterial y adicionalmente a nivel cerebral va a reducir el consumo de oxígeno, es decir, el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal, ¿sí? Entonces, ahí más o menos podemos darnos cuenta en qué tipo de situaciones podemos utilizarlo. En el caso de igual forma, los inductores, tenemos al propofol con una dosis de inducción de 1.5 por miligramos por kilogramo de peso, con un tiempo más rápido de 15 a 45 segundos, pero con una duración menor de 5 a 10 minutos. Este va a ser un alcohol con propiedades hipnóticas, es extremadamente liposoluble y refuerza la unión GABA receptor. ¿Sí? Este va a poseer propiedades antieméticas, antiprúriticas, anticonvulsivantes y neuroprotectoras. Este va a ser el inductor que más disminuye la presión arterial sistémica por ser un inotrópico negativo, ¿sí? Entonces, mucho ojo en el momento que nosotros utilizamos el propofol, qué es lo que nos puede causar. Sí, puede producir bradicardias, en ocasiones puede producir asistolia en pacientes sobre todo que tengan antecedentes de enfermedades cardiovasculares con un riesgo de muerte
de 1.4 por 100.000 habitantes. ¿Sí? Puede haber depresión respiratoria, es decir, apnea en el 25 a 35% de los casos. No va a afectar la función renal ni hepática, va a disminuir la presión intraocular y no va a afectar la coagulación. Otro fármaco que tenemos del etomidato, ¿sí? Con dosis de inducción de 0.3 a 0.6 miligramos por kilogramo de peso, con un tiempo de inicio del efecto de 15 a 45 segundos, con una duración de 3 a 12 minutos. Este va a ser un derivado del imidazol con efecto en el sistema nervioso central, que va a reforzar el complejo GABA receptor, inhibiendo así los estímulos excitatorios. Produce rápido despertar por efecto de la redistribución, ¿sí? Su principal beneficio va a ser la estabilidad hemodinámica debido a los mínimos cambios en el gasto cardíaco y resistencias vasculares. Este va a reducir el flujo sanguíneo cerebral como consecuencia de dos mecanismos. En primer lugar, la disminución del metabolismo cerebral en 25 a 35% de los casos, y en segundo lugar, la vasoconstricción cerebral directa. Este va a producir menos depresión respiratoria que otros inductores. Tenemos al tiopental en dosis de inducción de 3 miligramos por kilogramo de peso. El tiempo de inicio de efecto es hasta 30 segundos, con una duración de efecto de 5 a 10 minutos. Este va a ser derivado del ácido barbitúrico, que va a actuar en el sistema nervioso central, activando el receptor GABA. Su efecto sistémico va a ser más relevante en el cerebro, porque va a disminuir el metabolismo cerebral hasta en un 50% de los casos, obviamente el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. Tenemos a la ketamina con dosis de inducción de 1.5 miligramos por kilogramo de peso, con un tiempo de inicio de efecto de 45 a 60 segundos, con una duración de 10 a 25 minutos. Este va a ser derivado de la fenciclidina, que va a producir anestesia disociativa por acción antagónica en el receptor NMDA. Posee efectos analgésicos, favorece la estabilidad hemodinámica y tiene pocos efectos respiratorios. También actúa sobre los receptores opioides en el sistema nervioso central, lo que va a explicar su efecto analgésico. También va a causar relajación directa del músculo liso bronquial, al igual que el etomidato, es ideal para emplear en pacientes con choque y trauma mayor, ¿sí? Dentro de los relajantes musculares, esto es de gran importancia, ya que en el servicio de urgencias, todo paciente debe ser considerado como portador del estómago lleno. Entonces, lo que debemos enfocarnos es en utilizar relajantes musculares para evitar la broncoaspiración, ¿sí? Para administrar relajantes musculares se debe contar con el personal idóneo para el manejo de la vía aérea, ¿sí? Porque esto va a actuar en poco tiempo, ¿sí? Y obviamente al tratarse de relajantes musculares, ya una vez de que el paciente está sedado, está dormido, el paciente ya no va a poder respirar por sí solo, ¿sí? Entonces ya los músculos de la pared torácica van a estar totalmente relajados y el paciente puede desaturar y puede hacer parada respiratoria si no se da una buena intubación en el momento adecuado. Como vemos, los relajantes musculares causan parálisis total de la musculatura y supresión del movimiento de la caja torácica, lo que va a obligar a realizar una intubación orotraqueal antes de los 30 segundos, lo ideal antes de los 10 segundos. Dentro de ellos tenemos a la succinilcolina, con una dosis de 1.5 miligramos por kilogramo de peso, con un tiempo de inicio de efecto de 45 segundos, esto con una duración de 6 a 10 minutos. Como vimos, su mecanismo de acción se basa en la unión a los receptores de la acetilcolina de la placa neuromuscular, que van a producir su despolarización y ocasionar parálisis muscular. Esto tiene diferentes efectos adversos, como es las fasciculaciones, hipercalcemia, bradicardia, bloqueo neuromuscular prolongado, hipertermia maligna o espasmo maceterino, ¿sí? Su uso se contraindica en pacientes que cursen con enfermedades o antecedentes que predispongan a las situaciones anteriormente mencionadas, como es el caso de quemaduras, desnervación, sepsis, miopatías, antecedentes personales o familiares de hipertermia maligna, ¿sí? Es en cuanto se refiere a la succinilcolina. Como siguiente relajante muscular tenemos aldocuronio con dosis de 1.2 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Entonces,
El tiempo de inicio de efecto va a ser un poco mayor que la succinilcolina, en este caso de 60 a 75 segundos, pero con una duración de efecto mayor, de 40 a 60 minutos. Este va a ser un bloqueante neuromuscular no despolarizante y su acción farmacológica va a consistir en competir con la acetilcolina en los receptores nicotínicos postsinápticos de la unión neuromuscular y bloquear la acción de esta. El rocuronio va a tener metabolismo hepático, lo cual establece su contraindicación en casos de insuficiencia hepática en los pacientes con cirrosis hepática, principalmente en estadios terminales. En general, este va a ser un medicamento muy seguro y de larga duración. En pacientes con contraindicación para el uso de succinilcolina, el rocuronio va a ser el medicamento de elección. Sin embargo, una vez de que el paciente está con relajación muscular y es difícil de intubar y de ventilar, va a poner en riesgo su vida porque el paciente no va a responder a la, por ejemplo, ya al dispositivo bolsa mascarilla. Bueno, aquí tenemos una tabla que resume cada agente de inducción que mencionamos anteriormente y en el lado derecho las dosis que ya mencionamos. Aquí de igual forma un cuadro que nos va a ayudar a ver en qué casos debemos utilizar dependiendo del tipo de paciente que tengamos. Por ejemplo, en un paciente que está normotenso, está hemodinámicamente estable, podemos utilizar el tiopental, el tomidato, el midazolam. En pacientes con hipotensión sin trauma cráneoencefálico, podemos utilizar el etomidato, la ketamina. En pacientes con hipotensión con trauma cráneoencefálico, vamos a utilizar el etomidato o el midazolam. En pacientes con hipotensión severa, podemos utilizar la ketamina o el etomidato. En pacientes con estatus asmático, la ketamina, el midazolam, el propofol. O en estatus convulsivo, el tiopental, el midazolam o el propofol. Eh, Va a existir maniobras antes de realizar una intubación endotraqueal. En primer lugar, debemos repasar la lista del chequeo del ABCD que mencionamos en las primeras diapositivas. En segundo lugar, vamos a colocar la cabeza del enfermo a la altura de la apófisis sifoides del clínico, lo cual se puede facilitar mediante la elevación de la cabeza 10 centímetros con una almohada debajo del occipucio, ¿sí? Para tener la posición de olfateo. Vamos a levantar la mandíbula, tomándola de los ángulos con una mano a cada lado y empujándola hacia arriba y hacia adelante, es decir, subluxar los cóndilos mandibulares. Sin embargo, en caso de trauma facial o de cabeza y cuello, la columna cervical debe mantenerse en posición neutra alineada, ¿sí? En cuarto lugar, debemos elevar el mentón, colocando los dedos de una mano debajo de la mandíbula, la cual se va a traccionar suavemente hacia arriba con el objetivo de desplazar el mentón hacia adelante, ¿sí? En quinto lugar, debemos hacer la extensión del cuello, que este va a ser una maniobra esencial que va a estar contraindicada asimismo en trauma cervical o en casos de que no se ha evaluado la columna cervical. Sí, por eso hay la gran importancia en pacientes que han sufrido traumas de gran cinemática, hasta el momento de no tener una radiografía que nos descarte una lesión de columna cervical, mantener el collarín. En sexto lugar, extraer las prótesis dentales, cualquier cuerpo extraño y de igual forma tener la cánula orofaringia. En séptimo lugar, aspirar las secreciones, sangre o vómito que puedan existir. Siempre debemos usar una guía metálica maleable que acentúe la curvatura del tubo y facilite la inserción de este dentro de la tráquea. Esta guía se debe dejar a un centímetro y medio del extremo distal del tubo y retirarla una vez de que el extremo distal haya alcanzado la apertura glótica, ¿sí? Ya las maniobras para la intubación como tal, ya sujetando el laringoscopio con la mano izquierda, ¿sí? En caso del personal de que sea diestro, vamos a introducir la valva por la comisura labial del lado contralateral, desplazando la lengua hacia el mismo lado de la mano y traccionando el laringoscopio hacia adelante y arriba, teniendo especial atención en no apoyarse sobre los dientes. Sí, esto es muy importante porque no sabemos ante qué paciente podemos estar, ya la hayamos intubado, pero se nos haya ido
un diente, entonces ahí podemos tener un problema al momento de su despertar, que incluso pueda existir algún tipo de demanda, ¿sí? Entonces en eso es muy importante resguardar la integridad de la dentadura. Una vez de que ya hemos hecho esto, visualizar la epiglotis, situar la punta del laringoscopio en la valécula, ¿sí? En caso de que lo hagamos con una valva curva o directamente en la epiglotis en caso de una valva rectal. Recta. En tercer lugar, disminuir el riesgo de broncoaspiración o regurgitación secundaria a la noxa o a la utilización de ventilación con presión positiva. Un compañero debe realizar la maniobra de Selig, la cual se lleva a cabo presionando hacia el fondo del cartílago cricoides, lo que va a permitir una ligera oclusión del esófago. Sí, el objetivo de realizar la maniobra de Selig es decir, aplanar el esófago que por su tipo de tejido, a diferencia de la tráquea va a comprimirse en caso de que estemos con pacientes con riesgo de que tenga el estómago lleno, ¿sí? La maniobra debe ser sostenida por todo el tiempo que dure el proceso de intubación. Hay que recalcar que la evidencia acerca de su uso no va a ser concluyente, porque muchas de las veces existe estudios de que nos menciona de que la maniobra Selig muchas de las veces se puede hacer una compresión bastante brusca que puede comprimir la vía aérea. En cuarto lugar, si la visualización de la glotis o cuerdas vocales no es posible y además se desea disminuir el riesgo de broncoaspiración, podemos realizar la maniobra de Burp, la cual se efectúa produciendo una movilización del cartílago cricoides hacia el fondo y hacia arriba y a la derecha. De esta forma vamos a exponerlas mejor y podemos tener esta visualización de las cuerdas vocales y pasar correctamente el tubo endotraqueal sin ningún tipo de problema. Con la mano derecha vamos a introducir el tubo que va a estar colocado ya con la guía, siempre observando las cuerdas vocales, que esa es la mejor maniobra de comprobación, ver que el tubo haya pasado por las cuerdas vocales. Se va a introducir a través de ellas hasta que veamos desaparecer el manguito de taponamiento. La colocación correcta del tubo corresponde generalmente con la marca de 20 a 21 centímetros en el caso de los hombres y 19 a 20 centímetros en el caso de las mujeres. Ahí recordar las ecuaciones que hicimos el día de ayer para tener una mejor teoría de cuál es la longitud que nosotros debemos ingresar con cada paciente, ¿sí? Entonces, eso tener bastante en cuenta. Ya una vez de que ya hemos introducido el tubo, retiramos del laringoscopio, obviamente sin mover el tubo, la guía debemos retirarla y de ahí vamos a inflar el VAC. Siempre cada tubo endotraqueal va a tener su la cantidad de aire que con la jeringuilla nosotros debemos insuflar, ¿sí? Por lo general se realiza con 5 cc de aire, ¿sí? Comprobar la colocación correcta del tubo, auscultando de igual forma. Esto es muy importante. Al momento que nosotros intubamos y muchas veces no se está seguro si se accedió en realidad a la vía aérea, el primer sitio de comprobación debe ser el epigastro, ¿sí? Si nosotros nos vamos allá ya al epigastro y al momento de dar una ventilación con la bolsa mascarilla, escuchamos el estómago, inmediatamente debemos retirarlo, ¿sí? Y obviamente si no escuchamos de ahí sí nos vamos al tórax a ver si no tenemos selectividad de alguno de ellos o si tenemos una buena entrada de aire en los dos campos pulmonares. Una vez de que ya hemos comprobado de que hay una buena entrada de aire en los dos campos pulmonares, se va a proceder a la fijación del tubo con la famosa riata, recordando evaluar su adecuada ubicación cada vez que el paciente sea movilizado. Se puede introducir, según se crea conveniente, una cánula orofaringea para impedir que el paciente muerda el tubo orotraqueal y obstruya el flujo aéreo. Si hay veces esos pacientes que el tipo de dentadura hace de que de ley vaya a ocasionar algún tipo de problema en el tubo endotraqueal, entonces en esos pacientes es recomendable colocar la cánula orofaringea para resguardar el tubo. Luego se va a colocar el tubo a la fuente de oxígeno y se va a iniciar la ventilación mecánica, la ventilación artificial. Si la intubación no se lleva al cabo en pocos segundos, es decir, 20 segundos aproximadamente, se debe suspender el intento.
Nuevamente vamos a preoxigenar de nuevo al paciente hasta que las condiciones sean adecuadas para realizar un nuevo intento, ¿sí? La interrupción máxima de la ventilación no debe pasar de los 30 segundos. Siempre hay que recordar de que el oxígeno es oro a nivel cerebral. Sí, sí. No dejamos mucho tiempo que se lo hace ya, tal vez ya lo intubemos, pero al momento del despertar ya haya existido algún tipo de daño cerebral. Entonces eso hay que tener bastante en cuenta. Sí, entonces, ¿cómo hacemos la verificación de la posición del tubo? Como mencionamos, la mejor eh, verificación, la mejor comprobación de que hayamos insertado bien el tubo es de ver el paso del mismo por las cuerdas vocales, ¿sí? Y después podemos verificarlo con la auscultación en primer lugar del abdomen y del tórax, el uso de la capnografía, como vemos en esta imagen, ¿sí? O de la misma forma de realizarlo con la verificación del tubo con RX de tórax, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los signos de intubación esofágica, ¿sí? Que es lo que más se teme en el caso de una intubación como tal. Sí, aquí claramente podemos ver la tráquea, ¿sí? Las cuerdas vocales y por detrás vemos del esófago, ¿sí? Entonces, existe la mayoría de casos cuando no se tiene la destreza adecuada en la intubación, nos vamos por aquí, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener gorgoteo a nivel epigástrico, es decir, al momento que hacemos ventilaciones vamos claramente a escucharlo. Puede existir sonidos articulados como gruñidos, ¿sí? La ausencia de ruidos ventilatorios, obviamente en campos pulmonares. La presencia progresiva de distensión abdominal va a ser uno de los signos de que nos sugieren de que intubamos en esófago, ¿sí? Y ante la presencia de que ya comprobemos de que estamos en el esófago, inmediatamente debemos retirar y desechar ese tubo. No vamos a introducir ese tubo que se nos fue por el esófago intentarlo nuevamente por, por la tráquea, ¿sí? Porque podemos causar infecciones en el tracto respiratorio, ¿sí? Eh, de la misma forma, ya una vez de que ya hayamos comprobado, de que veamos de que el tubo está bien posicionado, nos vamos hacia la siguiente P, que es la oxigenación post-intubación. Ya al estar intubado, se debe utilizar la bolsa mascarilla, ¿sí? Que se va a conectar al tubo orotraqueal, que es universal, ¿sí? Y la conexión al oxígeno, ¿no? Se debe de disponer una fuente de oxígeno aproximadamente 10 litros por minuto que va a suplir las necesidades ventilatorias de oxígeno, que nos va a suministrar una FiO2 al 100%, ¿sí? Administrar presionando la bolsa mascarilla en un volumen corriente como dijimos, de 6 ml por kilogramo de peso con una frecuencia de 10 a 12 respiraciones por minuto y una duración aproximada de 1.5 segundos. No hay que hiperventilar, se debe proveer una presión del balón que permita la expansión torácica y sin sobrepasar la presión de 20 centímetros de agua sobre la vía aérea. Si hay esfuerzos inspiratorios, se le va a apoyar con solo de 10 a 12 frecuencias ventilatorias, teniendo en cuenta que estas deben administrarse en forma de apoyo durante el inicio respectivo del esfuerzo inspiratorio. El resto de los esfuerzos inspiratorios no se apoyan. En la reanimación cardiopulmonar, las ventilaciones se administran con una frecuencia de 8 a 10 respiraciones por minuto, independientemente de las compresiones torácicas, ¿sí? Y el mantenimiento farmacológico post-intubación, luego de la intubación se puede administrar al paciente medicamentos sedantes y analgésicos, tal como una combinación de una benzodiazepina y de un opioide en forma de infusión continua, procedimiento que se realiza bajo constante vigilancia médica. Sí, el objetivo y grado de sedación en analgesia va a ser dependiendo del criterio médico, dependiendo del paciente que nosotros estemos manejando. Sobre todo existen escalas de, de sedación, de que, por ejemplo, en los hospitales eh, públicos, en hospitales del IES, del MSP, siempre nos manejamos con escalas de sedación. Sí, aquí tenemos eh, estas tablas de que nos van a ayudar a calcular, o sea, hacer un cálculo fácil de cuánto es de que el paciente requiere. Sí, por ejemplo, eh, damos un ejemplo
uso de midazolam y fentanilo en un paciente con un trauma craneoencefálico severo, ¿sí? Entonces, por lo general en pacientes con traumas craneoencefálicos, lo que necesitamos en ellos es neuroprotección y la mejor manera de darle neuroprotección es una sedación profunda, ¿sí? Entonces, con un paciente, por ejemplo, de 70 kilogramos, ¿sí? Y si queremos dar una sedación profunda, en esta escala va del 1 al 10, siendo 1 la escala menor hasta 10, una escala totalmente profunda de sedación. Entonces, en un paciente con 70 kilogramos, aquí tenemos cómo debemos preparar la infusión, ¿sí? Por ejemplo, ya en lo que respecta al midazolam, debemos dar 100 miligramos. Recordad que el midazolam viene en viales de 50 miligramos, es decir, 2 frascos de, de midazolam, ¿sí? Que cada uno viene de 10 ml, es decir, 20 ml entre los 2 frascos más 80 cc, hacemos 100 ml, lo podemos hacer con solución salina o dextrosa al 5%, ¿sí? Y ahí calculamos a cuánto debemos pasarle, ¿sí? Entonces, si damos un Sedasi 10 para un paciente de 70 kilogramos, en la indicación nosotros debemos poner pasar a 16.8 ml hora, ¿sí? En lo que respecta al fentanil, ¿sí? En lo que respecta al midazolam, perdón. Y en lo que respecta al fentanil, ¿sí? Recordad que el fentanil viene en viales de 500 microgramos, ¿sí? Entonces, en caso de sedación simple, o en caso, por ejemplo, en nuestro paciente que necesitamos un Sedasi 10 para neuroprotección, preparamos con 4 viales, en un total de 2000 microgramos. Ahí necesitamos 60 para hacer 100, ¿sí? Eh, y ahí sí nos vamos a la tablita de 70 kilogramos con Sedasi 10, cruzamos el eje de las X con las Y y vemos de que debemos pasarle a 21 ml hora, ¿sí? Esto es muy importante. Si pueden, tómenle una fotito para que en sus unidades de hospitalarias, el momento que deban preparar y deban ver y calcular la dosis a cuánto deben pasarle, pues esa es una manera fácil de realizarlo, ¿sí? Tenemos de la misma manera el, eh, la morfina, ¿sí? En esta tablita del remifentanilo y de igual forma el propofol en la parte de arriba, ¿no? Entonces aquí tenemos una manera rápida de hacer el cálculo de dosis de sedación en los pacientes de que ya debamos mantenerlos con una sedación continua, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca del tema del día de hoy, colegas? ¿Todo está claro o tienen alguna acotación, alguna duda que quieran hacerlo? Bueno, si bien es cierto, este tema, esta charla lo vamos a reforzar conocimientos en el momento de los talleres prácticos que lo hagamos, ¿sí? Pero como hablamos del día de ayer, siempre es importante, en primer lugar, tener los conocimientos teóricos para el momento de ya en los talleres prácticos, dar todos los conocimientos que hemos aprendido en esta conferencia como tal. ¿Alguna duda que tengan, colegas? Doctor, buenas noches. Solamente una consulta en cuanto, bueno, por el tema de la pandemia. ¿Qué Ujú. consideraciones, tal vez, qué protocolos usted aconseja? Porque si bien es cierto, hay un montón de protocolos que básicamente pues sí están encaminados a cuidar más un poco la vía aérea y la expansión de los aerosoles. Ujú. Pero desde mi punto de vista, ¿cuál sería uno recomendable o aconsejable? Porque obviamente también es como que todavía se están implementando unos con unas acotaciones y otros con otras. Claro, o sea, como tú mencionas, la pandemia, o sea, todo lo que nosotros realizamos antes de que llegue la pandemia es basado en estudios, basados
científicamente en estudios realizados. Lastimosamente, por no tener el tiempo necesario para realizar algunos estudios en lo que respecta a manejo de vía aérea en pacientes de COVID-19, todo esto ha ido cambiando paulatinamente. Si ustedes recordarán, hace más de un año cómo era el manejo de la vía aérea en un paciente con COVID. En primer lugar, los métodos de protección totalmente nos forrábamos como astronautas, ¿no? Entonces, por el riesgo de aerosoles que, que realizábamos con el paciente que íbamos a intubar. Lo que más bien, lo único que mencionan los pocos estudios que se han realizado es de que deben existir el menor riesgo de emitir aerosoles en un paciente con sospecha de COVID-19, es decir, en este tipo de pacientes lo que más nos resguardábamos era en no utilizar el ambú como tal. Entonces, utilizábamos la mascarilla con reservorio para realizar la preoxigenación y una vez de que ya haya habido el tiempo adecuado de 5 a 6 minutos con una buena preoxigenación y una buena saturación, en ese momento realizábamos la intubación. Pero de ahí ya los protocolos del manejo de la vía aérea como tal en pacientes de COVID-19, sobre todo se enfoca en realizar la menor exposición a, a este tipo de aerosoles, con la colocación de válvulas para de filtración de tipo viral y bacteriano. Ujú. Ok. Eso en conclusión, Gaby, Muy en lo que amable. respecta a los pacientes con COVID-19. Gracias, ¿Algún otro gracias. tipo de duda? Sí les capturaron le tomaron foto de todas las infusiones para que haga un cálculo rápido, o les repetimos. Doc, a mí me Sí, puede doctor. repetir, por favor. ¿Perdón? A mí me puede repetir, Doc, el manejo de la tabla, por favor. Ya. O sea, más que todo para que le capturen y le pongan y le tomen foto y lo tengan a la mano ustedes al momento de tener un paciente. Por ejemplo, o sea, vamos a hacer asimismo otro ejercicio práctico. En un paciente de 60 kilogramos, vamos a ir, por ejemplo, vamos a hacer un paciente de que ingresó por una insuficiencia respiratoria, en un paciente con COVID-19. ¿Sí? En esos pacientes, no, a menos de que no se relaje muy bien el paciente, no necesitamos una sedación profunda. ¿Sí? Hay que ser claros de que esta tabla va desde la sedación más simple, que es el SEDASI 1, hasta la sedación más profunda, el SEDASI 10. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como mencionamos en el anterior ejemplo de un paciente con traumatismo cráneoencefálico, en esos pacientes por neuroprotección sí necesitamos el SEDASI 10. ¿Sí? Entonces, en este paciente que por COVID-19, que únicamente necesitamos una buena ventilación, podemos hacerlo tranquilamente con un SEDASI 6-7, ¿sí? Entonces, calculando con un SEDASI 6-7 en un paciente de 60 kilogramos, ¿quién era que quería que le repitamos el manejo de las tablas? Yo, Doc. Ya, Michelle. Perfecto. Michelle. Entonces, tienes ese paciente de 60 kilogramos, ¿no es cierto? La infusión del midazolam la preparas con 2 ampollitas más 80 de solución salino-dextrosa, ¿sí? Ya tienes ahí un vial una bomba de 100 ml. Entonces, si tu paciente pesa 60 kilogramos, te ubicas en el cuadrito de acá y quieres ponerle un SEDASI de 7, entonces te ubicas en el cuadro de acá. Entonces, vas hasta allá, hasta el 60 kilogramos y aquí está la dosis que debes poner por ml hora, ¿sí? Entonces, en tu paciente le debes de poner 7.2 ml hora en lo que respecta al midazolam. Y si le vas a manejar midazolam con fentanil, es decir, sedación y analgesia a la vez, el mismo paciente de 60 kilogramos con SEDASI 7 te va a dar a 21 ml hora, ¿sí? ¿Entendido, Michelle? Sí, Doc. Gracias. Lo que hay que tener bastante claro es de las preparaciones como tal, ¿sí? Y
en el caso de lo que respecta al fentanil, ya en pacientes con SEDASI alto, como es el SEDASI 8, 9 y 10, en esos pacientes sí debemos preparar el doble de concentración. Si la preparación normal era de 1000, para pacientes con sedación profunda de 8, 9 y 10 debemos utilizar es decir, 4 viales de 500 microgramos, ¿sí? Eso es la única, lo que cambia en lo que respecta al midazolam, al propofol o al remifentanil, ¿sí? Y aquí tenemos del propofol y aquí tenemos de la morfina. Entonces, de igual forma ahí que le capturen la pantalla, le tomen una foto a la imagen para que esto sea una mnemotecnia fácil al momento de que ustedes tengan un paciente para mantenerlo con infusión de sedantes o de analgésicos. Esto, por ejemplo, también lo podemos utilizar en pacientes que están por ejemplo, con una luxación de hombro, que están con una luxación de rodilla o de tobillo, ¿sí? De que en esos pacientes podemos de la misma manera utilizar esas tablas para manejo del dolor. Por ejemplo, hacer una infusión de morfina. En eso no vamos a necesitar una escala de sedación alta, sino que ahí con un 2, 3, 4, tranquilamente podemos mantener al paciente con una escala, una escala de analgesia bastante adecuada para mantener el dolor, ¿sí? Y por último, el remifentanil. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan, colegas? Sí, Doc, buenas noches. Una consulta. En la parte pediátrica, ¿De qué? ¿La del cálculo de escalas? ajá, de la tabla de infusión. Ya, Existe entonces, también, ya, este tipo de tablas es para pacientes adultos, ¿sí? Si ya nos manejamos ya con pacientes pediátricos, ahí sí debemos calcular la infusión por kilogramo de peso. Por ejemplo, en lo que respecta, tenemos al, al fentanil o al midazolam, dependiendo cada tipo de paciente que tengamos, calcular a 0.06 a 0.24 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, ahí siguen pacientes que, que tengan el pesaje que tengamos frente al paciente, ahí sí multiplicar por la dosis adecuada de cada medicamento y según eso ver a cuánto le toca cada hora. Pero esta tabla es más bien para los pacientes adultos. ¿Alguna otra duda? Muy bien, si no existe dudas adicionales, damos por concluido la clase del día de hoy, esperando de que haya sido para enriquecer nuestros conocimientos y aplicarlos en nuestra práctica diaria en las unidades que nosotros estemos laborando, ¿sí? Saber de que esto lo vamos a reafirmar y ponerlo en práctica en los talleres que se vienen más adelante y ahí asimismo salir de todas las dudas que nosotros tengamos respecto a los temas emitidos. Muy bien, que tengan una muy buena noche y con nosotros nos veremos ya en los talleres que se vienen más adelante. A ver, tengo un mensaje muy bien. Perfecto. Entonces, de igual forma que tengan una buena noche. Gracias por su atención, siempre prestos para cualquier tipo de duda, que esto de igual forma le vamos a enviar al grupo para que lo tengan a sí mismo en sus celulares, en sus dispositivos, para que al momento que tengan este tipo de pacientes sepan utilizarlo. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Gracias, doctor, muy amable. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, colegas. Gracias, Doc. Buenas noches.